Feliz día de resurrección. Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Soy el pastor Eleazar Torres y hoy, 12 de abril del 2020, celebramos junto con ustedes la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si ven nuestro escenario, la piedra está removida. Shalom, ha llegado el día en que juntos celebramos que Cristo venció la muerte con poder. Apocalipsis 1, 17 al 18, Cristo nos dice: yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Regocijémonos y entonemos por qué Él vive. Yeah.
Inclinemos nuestro rostro para orar al empezar. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy, abrimos tu palabra, Señor, para proclamar tu mensaje de poder y de resurrección. Oramos, Señor, porque nuestros oídos sean abiertos y nuestros corazones estén dispuestos a reconocer el poder de la resurrección. Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y ese poder de la resurrección nos dé nueva perspectiva y frescura al tiempo en que vivimos el día de hoy y al tiempo que esperamos tu venida. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si tiene usted su Biblia, voy a pedir que busque Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, y versículos del 1 al 10. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículos del 1 al 10. La palabra del Señor dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: ¿Se han llevado al Señor del sepulcro? Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y lo vio y creyó, porque aún no había entendido las Escrituras que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús había muerto y humanamente no había más que hacer. Stan Toller escribió una frase que dice: Dios nunca llega tarde y raramente se adelanta, pero siempre llega a tiempo. Sí, Jesús había muerto, pero no era para siempre. Era para mostrar el poder y su gloria. El ambiente para los discípulos era incierto, de mucha tristeza. Estaban desilusionados, tenían mucho miedo, de tal manera que ellos también fueran atacados y temían por sus vidas. Estaban dentro de sus casas y no salían. La crucifixión de Cristo había sido una experiencia que traía un trauma para ellos, y parece que nada podía hacerse. Y sin embargo,
en ese ambiente de sentimientos y de incertidumbre, llegan las nuevas noticias que traen estas mujeres que fueron al sepulcro para decir: Jesús no está ahí, algo está pasando. Jesús ha resucitado. Esta mañana que vivimos un ambiente de pandemia, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, también vivimos un ambiente muy incierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay tristeza en el rostro de la gente, de los reporteros, de personas que están trabajando en los hospitales. Y mucha gente vive totalmente desilusionada con la fe y con Dios porque no conocen el poder del Cristo resucitado. Muchos viven con un temor acentuado. ¿Qué si yo soy contagiado? El virus no solamente llegó a mi país, sino llegó a mi ciudad, en mi vecindario. Sin embargo, el día de hoy tenemos buenas noticias, mis hermanos, que en el mundo de incertidumbre y de sufrimiento, Cristo ha resucitado y Él cambia la perspectiva de nuestra vida y de nuestra realidad. Hoy tenemos este mensaje que proclamar: Jesús ha resucitado y ha vencido con poder a la muerte y al mal y al pecado. Hay algunos datos interesantes que quisiera anotar, y uno de ellos es la tumba vacía. La piedra que era inamovible. Y no solamente habían puesto los sellos en esa piedra, sino que por lo menos 4 guardias que se estaban rotando estaban alertas que no le sucediera nada al cuerpo, que tal que resucitara. Aunque los romanos sepultaban a sus muertos en tumbas subterráneas o en catacumbas, la tumba de Jesús cumplió con la religión y las costumbres judías. Generalmente los israelitas envolvían a los muertos con lino para su sepultura, y lo vemos en Juan 19:39. Los sepulcros o las tumbas eran labrados en la roca de una ladera y utilizaban una especie de cuevas. En Génesis 23, 19, 20, Marcos 5, 5 nos narra: debido a que los cadáveres eran considerados impuros, las tumbas de los judíos estaban fuera de la ciudad. Y la tumba de Jesús no fue la excepción. Estaba fuera de la ciudad, cerca del huerto de Getsemaní, justo afuera de Jerusalén, de acuerdo a Juan capítulo 19 y versículo 14. ¡Qué contradictorio! El santo, el puro Jesús, Dios encarnado, fue llevado como cuerpo de inmundicia por amor de usted y por amor mío, para asegurar que la tumba de Jesús y el cuerpo no fuera removido y permaneciera intacto. Sobre todo Pilato, que pareciera que había tomado más en serio o con más
cuidado el hecho de que Jesús resucitaría. Sus discípulos olvidaron en la ola de sentimientos y de temor y de terror y de trauma, pero Pilato lo recordó y dijo: por lo tanto, necesito una gran piedra a la entrada y soldados que estén custodiando, no sea que los discípulos hagan algo. Así es que, sin necesidad de elaborar más, la tumba y estos bien entrenados guardianes, era imposible cruzar esa barrera de piedra y de guardianes, como lo vemos en Mateo 28:13. Cuando pienso en la resurrección de Cristo, me hace recordar un dicho que refrescó mi memoria hace unos días, y dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. La resurrección nos ha mostrado una vez más el poder de Dios inigualable. Y ahora no tenemos solamente en el Antiguo Testamento la participación de Dios abriendo el Mar Rojo para que su pueblo fuera a la tierra prometida, sino vemos a Cristo crucificado y ahora resucitado, que abre la puerta junto con Él para la tierra prometida espiritual, la vida eterna en Cristo Jesús. Uno de los elementos que narra Juan es un lienzo, un sudario. Y este sudario es una especie de servilleta que se usaba para varias cosas, entre otras cosas cuando un invitado era a comer. Si el invitado doblaba su servilleta, su sudario, y lo ponía en el lugar donde sentó, ahí donde se había sentado a convivir, tenía un significado para el pueblo judío, que ese visitante iba a regresar. Interesantemente, encontramos en la narrativa de Juan que todas las ropas con el cual había sido envuelto Jesús estaban de un lado, pero el sudario estaba aparte. Y eso me llama la atención. Déjenme ponerlo aquí abajo de la tumba. Porque Cristo ha resucitado y Él viene pronto. Tal vez usted no está familiarizado con los eventos de la resurrección de Cristo. Y brevemente quisiera compartirlo, cómo es que suceden las cosas después de que Jesús dio el último suspiro. De hecho, nos dice: y Jesús aspiró, dio el último suspiro. Y naturalmente vemos cómo los discípulos piden permiso para el cuerpo de Jesús que sea puesto en la tumba. Y por 3 días no sucede nada aparentemente.
Yo me pregunto si en el pensamiento de los seguidores de Jesús y de los discípulos mismo había este cuestionamiento: ¿dónde está Dios con tanta injusticia? Definitivamente que lo hemos encontrado el día de hoy y hemos escuchado de nuestros propios oídos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué tanta gente se está muriendo? ¿Por qué tantos inocentes? Y sin embargo, Dios está consciente de que el pecado trae sufrimiento, pero Dios no nos ha abandonado. Nosotros encontramos en Mateo 28 cómo después de ese silencio, donde solamente los guardias están cuidando la tumba, ¿verdad? De repente se produce un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y sus ropas eran blancos como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y cuando lo vieron, cayeron desmayados por completo. Y eso lo encontramos en Mateo 28, del 2 al 4. Después de este evento, no se vuelve a mencionar acerca de esos guardias en la tumba. Así es que después de que se levantaron de ese desmayo, fueron con los sacerdotes y con los ancianos, quienes les sobornaron para decir que sus discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y todo está verificado en el Evangelio de Marcos capítulo 16 y versículos 2 al 4. Paso siguiente, las mujeres, de ver que la tumba estaba vacía, fueron a avisarle a Pedro y a Juan acerca de la tumba. Y todos regresaron, la examinaron como lo leímos en el capítulo 20 de Juan, y los discípulos regresaron a sus casas. Vemos cómo los discípulos hasta este punto no habían entendido las escrituras acerca de que Jesús había resucitado de los muertos. Si nosotros leemos los versículos subsiguientes al 10 del capítulo 20, encontramos cómo es que María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro, tal vez donde se encontraba el cuerpo de Jesús. Y primero vi a los dos ángeles, los cuales descartan esa posibilidad, esa teoría que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y la revelación de que Jesús había en verdad resucitado. Siendo María la primer testigo, porque cuando ella se dio la vuelta, entró en una conversación con Jesús y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero. Pero una vez más, al verlo, relaciona que es Jesús, de la cual ella exclamó diciendo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido donde está mi Padre, pero ahora ve a mis hermanos y diles de parte mía que subo al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y María se fue proclamando que Jesús había
resucitado. Vemos que días después se les aparece Jesús estando todos los discípulos encerrados y sin necesidad de abrir una puerta, Jesús entra. Lo que nos dice, mis hermanos, que Jesús no necesitaba abrir la piedra. Él podía traspasar absolutamente porque Él es todo poder. Y sin embargo, una vez más podemos ver que Él venció las fuerzas del enemigo, venció las fuerzas del poder de este mundo y de las autoridades que no son de Dios. Él abrió la tumba para usted y para mí. En otra parte de Lucas vemos cómo Jesús encontró a los caminantes de Emaús. Y una vez más, en su duelo, ellos no reconocen a Jesús, pero después de caminar y escucharlo, relacionan que Jesús ha resucitado. ¿Qué cambio de sentimientos? Un sentimiento de inseguridad, de tristeza, de incertidumbre, a un sentir de gozo, de la presencia de Dios, de fidelidad, de cumplimiento de la palabra de Dios. Y vemos la palabra de Dios totalmente cumplida en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Cristo es cumplida. Todas las previsiones que hace el Señor al anunciar su muerte y su resurrección son cumplidas. Eso quiere decir, mis hermanos, que la resurrección de Cristo nos lleva a conocer a un Dios, a un Salvador, Jesucristo, que cumple su palabra, que cumple su promesa y que prepara vida eterna para aquel que cree. En su resurrección nosotros encontramos que Jesús vence la muerte. Y por lo tanto, si usted tiene a Cristo, tiene que concientizarse que la muerte no tiene poder sobre usted. Todos vamos a morir en esta tierra, pero el plan de Dios para que Cristo muriera en la cruz del Calvario y resucitara con poder de gloria es para que usted y yo tengamos vida eterna. Y si Cristo ha resucitado, no hay muerte eterna para el que cree en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el día de hoy celebramos a Cristo resucitado, en quien podemos confiar y en quien podemos decir: no tengo miedo a la muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa es la resurrección, mis hermanos, que nos muestra que Jesús ha vencido al enemigo. Satanás quiso destruir el ministerio de Jesús desde un principio, intentando engañarlo. Y luego vez tras vez, intento tras intento. Tal vez a estas alturas había ese sentido de que por unas horas
la derrota había posesionado la situación. Pero cuando llegó la resurrección de Jesús con poder y con gloria, Satanás ha quedado derrotado. Cristo ha resucitado, y con esa autoridad usted y yo podemos declarar que Satanás está derrotado. Está derrotado para engañar nuestras almas y llevarlas al infierno. Está derrotado con el intento de venir a tentarnos para vivir en pecado. Cristo ha resucitado, nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado la santificación con la presencia misma de su Espíritu. Ese es nuestro Cristo resucitado. No solamente Jesús derrotó al poder de Satanás y del pecado, sino Él nos muestra, mis hermanos, que en su resurrección su autoridad es superior a cualquier autoridad terrenal. Esta tierra tendrá ejércitos, tendrá poderes, tendrá estrategias, pero el poder de Dios en Cristo resucitado no se iguala a nadie. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y este es el Cristo resucitado. En la resurrección de Jesús vemos no solamente que Él es victorioso en contra de estas autoridades terrenales. Las autoridades terrenales habían puesto sus estrategias, que conocían el sello oficial romano, que era inamovible. Y aquellos soldados entrenados para vigilar, los cuales fueron nada para el poder de Cristo resucitado. Y esto tiene que decirnos, mis hermanos, tiene que decirle a usted y a mí que Cristo resucitado no tiene imposibilidades. Y por lo tanto, usted y yo podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús ha resucitado. Si usted ha pasado tiempos de angustia estos días, yo le animo a que vaya a través de los evangelios. Pero si tiene, como cuando nos duele la cabeza y nos tomamos un mejoral, vaya a Romanos 8. Qué tremendo mejoral. En Romanos 8 encontramos Romanos 8 y capítulo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y yo le pongo ahí en mi paráfrasis, ni el coronavirus, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el Cristo resucitado que proclamamos el día de hoy. Jesús ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, sino a sus seguidores los ha hecho más que vencedores. Por lo cual somos más que vencedores por medio de aquel que resucitó, Cristo Jesús. La resurrección, mis hermanos, nos
establece, nos inspira y nos recuerda, ¿verdad?, que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos beneficios encontramos sobre la resurrección de Cristo resucitado? Y yo quiero decirle, mis hermanos, en este tiempo donde reconocemos la inseguridad, a veces sentimos dolor, garraspera o dolor de cabeza y nos preguntamos, ¿ya es el coronavirus? No, y el Señor nos llama a tener paz porque en Cristo encontramos seguridad. Jesucristo nos asegura, mis hermanos, que Él todo lo puede. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Se removió esa piedra inamovible y a esos soldados los hizo desmayar en un segundo. ¿Qué no hará para cada uno de ustedes? Las mujeres venían con este dilema: ¿quién va a remover la piedra? Pero en lugar de huir del Señor, vinieron a buscarlo. Y miren la historia de la resurrección. No fueron desilusionadas. Si usted está pasando ese tiempo de inseguridad, de sufrimiento, es tiempo de acercarse a Cristo resucitado. Ha vencido la muerte, ha vencido los poderes de esta tierra, ha vencido a Satanás. Ni siquiera tuvieron que hacer nada, solamente venir y acercarse. Y usted y yo podemos venir y acercarnos al trono de la gracia, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque Él nos asegura que todo lo puede y entre tanto Él nos consuela. Es fácil asumir el cambio súbito de ánimo que recibieron los discípulos y las mujeres cuando relacionaron que Jesús estaba vivo. Y fue de esa dimensión, de la dimensión de muerte a la vida, porque la presencia de Dios nos consuela. Y yo quiero decirles, mis hermanos, en estos días, las noticias, las interpretaciones de los hechos, lo que escuchamos en la multimedia, nos trae desánimo, nostalgia, inseguridad. Y sin embargo, hoy celebramos a Cristo resucitado, que trae paz, que trae ánimo, que trae esperanza a aquel que no tiene ninguna. Así como las mujeres y los discípulos, nos toca correr hacia Jesús. Él ha resucitado. Cristo resucitado también nos prepara la vida eterna. Así como Cristo ha resucitado, su palabra nos dice que nosotros resucitaremos juntamente con Él. Bueno, a veces le decimos al Señor: Señor, ojalá fuera hoy. Pero en realidad el día y la hora en la cual vamos a estar con Él, en que Él va a venir por su iglesia, no la sabemos. Pero ese Cristo resucitado nos llama a vivir una vida santa. Y esa vida santa, hermano o amigo que me escucha, que no le espante. Jesús ha enviado a su Espíritu Santo, que nos consagra completamente, que nos llena de su Espíritu para vivir una vida
recta delante de Dios el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Tal vez la pregunta para algunos de ustedes será: ¿y cómo puedo recibir esos beneficios de la resurrección de Cristo Jesús? Y de los labios de Jesús, Él nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25 y 26. Yo quiero decirle a usted que me escucha, si usted nunca ha dado su vida a Cristo, hoy que celebramos la resurrección de Jesús, que vive, que viene, hoy puede ser su día para que abra su corazón a Jesús. Lo único que tiene que hacer es abrir su mente. Es decirle: Señor Jesús, hoy reconozco que tu muerte en la cruz del Calvario fue por amor a mí. Hoy reconozco que soy un pecador, pero para ese pecador hay un remedio, y es la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre que diste por amor a mi salvación. Hoy abro mi corazón y con mi boca confieso la salvación y el señorío de Cristo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, de acuerdo a tu palabra. Y de hoy en adelante quiero caminar contigo, Jesús. Tú eres mi Señor que ha resucitado. Tal vez usted ya hizo esa oración hace mucho tiempo, pero reconoce que no ha estado caminando en Cristo como debe. O tal vez las circunstancias lo han alejado. El dolor de este mundo, las injusticias de este mundo, las barreras que pone el pecado entre nosotros y Dios han hecho que nuestros oídos se cierren. Y el día de hoy que celebramos la resurrección de Jesús, hacemos eco a esa palabra del resucitado: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, sin Dios estamos muertos. Pero Cristo ha resucitado para que tengamos vida eterna y tengamos vida en abundancia. Y termina diciendo Juan 11, del 25 al 26: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Ha dado su vida a Cristo? Y si no, este es el tiempo. ¿Necesita regresar al camino del Señor? Este es el tiempo. No es tarde. Tomemos unos segundos. Inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración en este contexto de reconocer que Cristo ha resucitado. Oremos. Padre Celestial, hoy reconocemos que por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Oramos por aquellos que se sienten intimidados, tristes, y oramos en el nombre de Jesús que tu poder de resurrección, Cristo, cambie la perspectiva. Oramos, Señor, por los que necesitan consuelo, Padre. Familias
a centenares, Padre, necesitan el consuelo de Dios. Que tus hijos puedan transmitir esa gracia de consuelo del Cristo resucitado. Señor, permite que nuestras vidas estén preparadas. Tú vienes pronto. Y por lo tanto nos llamas a vivir una vida santa. No podemos vivir una vida santa con nuestro propio esfuerzo. Pero Espíritu Santo, abrimos nuestras manos para recibir esa gracia y esa llenura de tu Espíritu Santo. Señor, consagra mi vida. Consagra la vida de cada uno que nos escucha, Padre, para vivir en santidad hasta el día que tú vengas. Señor, santifícanos con tu Espíritu. Y el día de hoy nos gozamos, Padre, en tu resurrección y esperamos tu venida, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, este es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebremos y no olviden, Dios nunca llega tarde. Difícilmente se adelanta y siempre está a tiempo. Feliz día de la resurrección. Aleluya, Cristo vive. Ahí donde te encuentras, ponte sobre tus pies. Dile a la persona al lado tuyo, Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Disfrutemos este tiempo de alabanza como familia. Celebremos, regocijémonos, cantemos con gozo, celebrando que Cristo es el Rey, que Cristo vive, que Él es digno de recibir toda gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén.
vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que en esta mañana celebramos victoriosos la victoria que tenemos en Cristo Jesús.
Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Eres Rey.